Muy buenas tardes a las, les y los presentes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Cecilia Moró. Estamos aquí reunidas, reunides y reunidos para presentar el proyecto de ley de autoría de la diputada Mónica Macha, Formación en el Trabajo Docente. Se encuentran presentes la diputada nacional Mónica Macha, el diputado nacional Hugo Yasky. Además se encuentran presentes Silvina Birz, secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, Marisa Gori, directora provincial de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roxana Peraza, ex secretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, docente del Normal número 7, María Clara Rojas, miembro de la Comisión de Educación del Instituto Patria, Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Además se encuentran dirigentes de CETERA, UTE y SUTEBA, María Laura Torre, Silvia Almazán, Esteban Sotilie, Sandra Ramal, Florencia Riccieri. Se encuentra Viviana Taylor, directora de formación docente de la provincia de Buenos Aires, Carlos Grande, director de formación docente permanente de la provincia de Buenos Aires, Andrea Gatti, exdirectora de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires. Público en general, gracias por estar presentes. Invito a la diputada nacional Mónica Macha, si pueden aplaudir, a que nos brinde unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias. En principio, buenas tardes a todas, a todes, a todos. La verdad es que es un honor poder compartir este momento, poder hacer públicamente la presentación de este proyecto de ley, un proyecto que hemos trabajado con compañeros y compañeras, que tiene también en la base, digamos, de algún modo, la trayectoria y lo que significa todas las discusiones dentro de la Comisión de Educación del Instituto Patria. Y que la idea, bueno, es esto, es poder iniciar un proceso o sumarnos más que nada a un proceso de discusión sobre las cosas o sobre las instancias que necesitamos profundizar, articular, que esta presentación en ese sentido es un punto inicial para lo que viene después, para lo que significa a posteriori poder avanzar en esa discusión entre distintos espacios que hacen al campo de la educación. A nosotros nos parece importante también en este marco contar con un proyecto del Frente de Todos y que pueda ponerse en discusión, seguramente no este año, porque ya hay una planificación también de lo que es la Comisión de Educación de acá a fin de año y falta muy poquito para que termine el año legislativo, pero sí pensar, en todo caso, hacia el año que viene, poder tener esta herramienta de discusión en el contexto de la actividad legislativa. Yo voy a leerles algunas cuestiones que fuimos pensando en relación a este proyecto. El proyecto de ley de formación en el trabajo docente revaloriza el camino trazado por la ley 26.206 y la relevancia otorgada en ella a la docencia, buscando consolidar a la formación docente como política de Estado, ya que contribuye no solo a dotar a las docentes y los docentes de conocimientos técnico-pedagógicos, sino al mismo tiempo a formar el sentido ético-político de quienes asumen la tarea de educar. Creemos que esta tarea implica una centralidad del Estado Nacional y del Ministerio de Educación Nacional, en tanto, bueno, estamos pensando en la formación de los maestros y las maestras y profesores de toda la nación. Y frente también a una preocupación en donde se pone en juego de algún modo esa disputa que significa un proyecto de país. Y en esa disputa del proyecto de país y de lo que pensamos y queremos para el presente y para el futuro, también se pone en juego con relación a la formación de los trabajadores y trabajadoras docentes. Y lidiamos en esa tensión con esta instancia de habilitación de carreras y certificación de títulos en manos de corporaciones, fundaciones. A eso sumado también una instancia que implica una propuesta a veces de jurisdicción por jurisdicción. Por eso digo la idea de poder pensar en un sistema, con una mirada sistémica que articule, que planifique y que centralice. Entonces, la necesidad de contar con docentes en condiciones de asumir los desafíos de una educación pública de calidad
para todos y todas requiere de acuerdos sectoriales y federales e involucra por igual a institutos, universidades, centros públicos de formación e investigación y sindicatos docentes, por supuesto. Hola Blanca, ¿cómo va? Este sistema de formación docente nacional apunta a configurar y articular entonces los profesorados universitarios y los institutos y otras instituciones nacionales y provinciales del sistema educativo que ofrecen formación docente inicial y o continua con el objetivo de acordar e implementar lineamientos político-educativos comunes, sin desjerarquizar a los institutos que son las instituciones a través de las que la formación se capilariza en cada pueblo y en cada barrio, y a la vez poniéndolos en diálogo con esas usinas de producción de conocimiento que son nuestras universidades nacionales, que por supuesto cada vez más pobladas de hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras de cada territorio. Apostamos al trabajo colaborativo entre universidades e institutos de formación y no a la competencia. En relación, bueno, entonces, ¿a qué apunta a configurar este sistema de formación docente nacional? A que pueda construir federalmente nuevos horizontes formativos en los planes de estudio, articulados con los nuevos desafíos que enfrentan los niveles y modalidades del sistema educativo, que pueda atender las necesidades y prioridades en el desarrollo territorial de la formación inicial y permanente, ya que formar a docentes para que eduquen en cualquier lugar de nuestra patria es una corresponsabilidad nacional y provincial. Apostamos a fortalecer tiempos institucionales de formación permanente dentro de la jornada de trabajo, así como una oferta consistente de actualización gratuita para todos los docentes y todas las docentes en ejercicio. No queremos que se produzcan pagos por capacitación que generan injustas diferenciaciones salariales y o que a la formación se convierta en una mercancía a la que accedan solo quienes puedan pagarle. La formación es un derecho. Que también este sistema de formación docente nos permita visibilizar la vinculación entre la formación, el trabajo y la carrera docente y reconozca el derecho conquistado por los sindicatos docentes de participar en la construcción de toda norma laboral. La mejora de la formación en el trabajo docente no vendrá hostigando o cerrando las instituciones formadoras existentes, como proponen propuestas de Juntos por el Cambio, sino fortaleciendo el vínculo entre sus prácticas y el conocimiento que las mismas producen. También que establezca entonces condiciones efectivas para integrar dentro del trabajo de las formadoras y los formadores la investigación, la formación permanente en servicio, la planificación y evaluación institucional colaborativa, el seguimiento de las trayectorias estudiantiles y el apoyo pedagógico a escuelas. Digo, en términos así como muy generales, estas son las ideas que están en este proyecto, que por supuesto, como les decía en un principio, la idea es poder ponerlo en discusión, poder ponerlo también en una tarea que implica esta perspectiva y la mirada de los distintos sectores que conforman el campo educativo desde una perspectiva nacional y popular. Quiero contarles también que así como decía, bueno, la base está vinculada y tiene que ver con el trabajo que se viene desarrollando en la Comisión de Educación del Instituto Patria. Contarles que hay compañeras que han trabajado fuertemente en esta instancia, como Silvia Vázquez, como Laura de Lamer y como Silvina Silva también. Quiero esto también un reconocimiento para las 3 compañeras que han estado en esta tarea. Y que a mí me honra profundamente hacer esta presentación hoy. ¿Y qué es esto? Digo, cómo también articulamos y construimos puentes en un campo tan fundamental para la patria, pensando en la educación también como veníamos planteando, en términos de la formación docente, ubicando el rol central que tiene la educación pública en la formación de un nuevo humanismo, de algún modo de poder avanzar en esas tensiones y en esas necesidades que tenemos en nuestro país. Esta es un poco la invitación también entonces a poner y poder compartir estas propuestas y bueno, y poder laburarlo de manera colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, Blanca Osuna, diputada nacional y presidenta de la Comisión de Educación, toma la palabra.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un gran orgullo compartir este momento. Por un lado, porque como bien decía Mónica, y yo lo fui viendo en el ida y vuelta que tuvimos, hubo una producción colectiva de compañeras que vienen con trayectoria y con conocimiento del tema. Por otra parte, porque en realidad me parece que esto no es una ocurrencia de un grupo de mujeres que saben de un tema y se ponen a trabajar en él. Podría ser, pero no lo es. En realidad creo que hay una intersección respecto a algo que yo quiero destacar, que es la historia de la Argentina, de su sistema educativo y de la formación docente. Nosotros como país tenemos una trayectoria, una historia y una impronta que es única. Única, yo diría, en el mundo, de la cual nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos y orgullosas. Ahí están nuestras escuelas normales, de la cual yo soy egresada. Bueno, acá el compañero ha trabajado y todos lo conocemos, y hay quien no ha venido o ha pasado por una escuela normal, los más viejos, y nos hemos formado ahí, y yo no creo que haya alguien que pasó por una escuela normal y no tenga su corazoncito pleno de orgullo también por la experiencia, por lo que fue, por el recuerdo no solo de los docentes, sino de esa percepción de lo que era ser docente en la Argentina. Y creo que ese proceso además tuvo los vaivenes que ha tenido nuestro país, ¿no? Los momentos de más gloria y los momentos de retroceso, donde quiero ir y venir con ese concepto del sistema educativo y sus problemas. Yo entiendo que si hay una cuestión pendiente hoy, es justamente que el desarrollo de la formación docente inicial y continua tenga el más alto compromiso con los problemas y devenires del sistema educativo argentino y en particular de la educación obligatoria. Me parece que yo siento, pido disculpas por eso, pero siento que es todavía uno de nuestros grandes déficits. No sé, Silvina, vos que sos especialista, yo no soy especialista en formación docente. La verdad, digo, reconozco que hay compañeras, compañeros que tienen toda una especialidad por su formación, por su especialización y por su desempeño como docente. Yo he participado como docente en formación docente en un tiempo que ha quedado atrás, pero voy y vengo en lo que es la realidad del sistema educativo y sus problemas, y uno ahí se pregunta si el tránsito por los que son nuestros lugares de formación inicial y continua, digo, ¿no? Y cuando digo continua, digo esa actualización, ese ida y vuelta y ajustes y reajustes que se van haciendo en la formación una vez que uno está en ejercicio. Pero digo, en esa etapa inicial, ¿cuál es el quantum de asunción de fuertes compromisos por esos problemas que el sistema educativo hoy tiene? Yo veo que, y la verdad que me alegra, no es una consigna cualquiera, ¿no? Lo que nuestro Ministerio de Educación ha asumido como propio, que es la educación, nuestra bandera. Creo que tiene un valor altamente significativo esa definición, que es casi como una consigna y una convocatoria. Y me parece que los avatares de esta etapa, donde se cruzan el brutal endeudamiento del que hemos sido
y somos víctimas y lo serán generaciones que vengan después de nosotros, pero la pandemia y las circunstancias que nos tocan vivir opacan algo que es como una gran materia pendiente y que es el que aflore un movimiento más potente respecto a la gran reivindicación que implique no solo a quienes venimos de la docencia, somos docentes o estamos vinculados a la educación, sino a diversos sectores para tomar esa bandera de la educación como una consigna que en contraste tenga esas definiciones vergonzosas que hemos escuchado nosotros como el sistema educativo es una fábrica de hacer chorizos o otras que podría seguir anunciando o diciendo, todos las conocemos. Entonces digo, en ese contraste, ¿cómo emerge con más fuerza propuestas de este tipo? Donde nos sentemos a discutir y a debatir una propuesta de formación docente y creo que ahí es como conmover las raíces mismas del sistema. Así que yo valoro eso, por supuesto, todo el compromiso como para poder, porque estos son proyectos, quienes hacemos proyectos acá, uno lo hace con toda la pasión y los detalles y las cositas, bueno, acá está. Pero también nos abrimos, yo descuento de Mónica, pero también de las compañeras que trabajaron, porque esto también es la dinámica de este lugar. Bueno, acá hay que disponerse a remangarse y a discutir y a debatir y a mejorar y entrar a ver y que salga el producto mejor, ¿no? Creo que estamos en ese camino. Me parece hasta hace poco discutimos presupuesto acá y la verdad que fue tremendo, ¿no? Entrar a no solo el logro de un avance sustantivo en materia de financiamiento de la educación argentina, sino a su vez el dar el debate político echando por tierra este latiguillo de acá se achicó y se ajustó la educación, desmereciendo una gran definición política que quedó plasmada en el presupuesto del año que viene, pero que a su vez nosotros lo hemos visto en lo que ha sido el presupuesto concreto de este año. Así que no tengo mucho más para decir, sino la vocación de ponerme a disposición, de que podamos replicar encuentros que estén en una dinámica donde no únicamente hablemos lo que estamos al frente, sino que podamos tener ida y vuelta. Y imagino además, porque bueno, vos has de tener esa oportunidad maravillosa que te da estar en la gestión, pero yo lo he hecho y estoy acá. Lo que tiene de lindo son las voces, cuando uno escucha, ¿no, Hugo?, a los compañeros y los acentos de los norteños, de los del sur, de los cuyanos, de los riojanos, de los correntinos, bueno, los entrerrianos y de los porteños que hablan con todas esas eses. Y entonces uno dice, bueno, imagina los lugares de donde vienen historias, reclamos y cosas, y ahí están los lugares de formación, ¿no?, que a veces están muy bien plantados y tienen sus cuerpos de profesores de lujo, y tienen, ¿no?, y recibimos a fulano acá de la UBA, de acá, de allá, y otros más modestos, pero con mucho amor, con mucho fervor, porque son desde ahí, desde donde se aparecen y se plantan los docentes que van a ir a trabajar en la última escuelita de la Puna o del Chamical o del Delta eso tiene de maravilla nuestro sistema
argentino, no hay rincón donde no haya una escuela, no pasa, se pasa con pocas estructuras del Estado ese desarrollo. Y yo digo, nosotros cuando hablamos de estas cosas tenemos que asumir que con normas como esto, no es que hacemos así, cambia todo, pero entramos a plantar una definición que queremos meter mano acá, en algo que impacta en quienes son los sujetos beneficiarios de la educación, del derecho a la educación, que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, las y los jóvenes y los adultos, por supuesto, las y los adultos que están dentro del sistema educativo y que van ahí y que sueñan a veces los padres, cuando uno es niño, padres y madres, y sueñan los adultos que uno ve, o los jóvenes que se están formando en una mejor vida, en los sueños, y nosotros tenemos que ver con todo eso. Así que eso es maravilloso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le cedo la palabra ahora al diputado nacional Hugo Yasky. Le escuchamos. Ahora, le tocó el turno al porteño ese. Así... No, primero, la verdad creo que es un punto de partida muy incitante este encuentro. Veo que hay compañeros y compañeras de los sindicatos, de SUTEBA, de la UTE, del SADOP, está Miguel de Cetera y debe haber alguna otra organización. Es muy importante que desde los sindicatos tomemos esto. Yo soy presidente de la Internacional de Educación de América Latina y ahora en diciembre vamos a tener un encuentro que hacía mucho que no teníamos presenciales por el tema de la pandemia, y el tema de la formación docente va a ser uno de los puntos. El otro va a ser el tema del financiamiento de la educación, otro punto estratégico. Y el otro punto va a ser el tema de la construcción de una trama que vincule a las instituciones educativas con la formación para el trabajo y con el empleo. Todas cuestiones que están en discusión en esta etapa, donde lo que se están confrontando son modelos, es decir, estamos discutiendo permanentemente cada vez que hablamos de educación, cada vez que hablamos de economía, cada vez que hablamos del Estado, cada vez que hablamos del sistema jubilatorio, estamos discutiendo concepciones que, así como están planteadas, son irreconciliables. Hay quienes tienen una mirada que es la de un país que se va a ordenar a partir de los dictados del mercado y de los dictados de los sectores empresarios, que va a tener un Estado que va a tender a achicarse y a delegar parte de su responsabilidad en manos del sector privado, que va a retener algunas atribuciones, básicamente un Estado que va a necesitar mucho dinero para comprar balas de goma, una buena carga de baterías antimotines, como son las que denominan los gases lacrimógenos, etc. Y nosotros que seguimos creyendo en una sociedad que se tiene que ordenar desde una concepción en la que el sector público y el Estado juegan un papel fundamental. No creemos en una sociedad que forme guetos para los ricos y también guetos para los pobres, porque en definitiva una cosa y la otra están vinculadas. No creemos en una sociedad que discuta siempre lo de arriba y los que están abajo,
queremos en una sociedad que vaya integrando y que tenga en la escuela pública el factor principal de esa integración. Porque la escuela pública, la otra vez lo discutía en la televisión con un periodista que es progresista, pero que manda a sus hijos a la escuela privada. Y él decía, bueno, esa escuela donde antes íbamos todos y nos integrábamos ya no existe más. Y lamentablemente hay una clase media que se engueta también, porque cuando vos vas a una escuela donde un determinado poder adquisitivo ordena quiénes son los que llegan, dejaste de integrar. Y eso tenía la escuela pública, que los que tienen mi edad o la que un poquito menos también conocimos. Y yo creo que hay que recuperar eso, porque es la manera de recuperar también una sociedad que esté integrada. Porque el mercado es la sociedad donde el poder adquisitivo define los distintos sectores y hasta dónde, desde dónde se empieza y hasta dónde se puede llegar. Y yo creo que en ese sentido es clave el tema de lo público y el tema de la educación. La otra vez decíamos con Blanca, va a venir una etapa donde vamos a tener que discutir todos estos proyectos en el marco de la disputa de dos modelos. Y el año que viene, cuando entremos en el año electoral, eso va a ser en un grado de intensidad mucho mayor que el que hoy tenemos. Y por eso es clave tomar nosotros el tema de la formación. La derecha empezó a tomar en sus manos el tema de la educación, como tradicionalmente tomaba el tema de la seguridad. Yo me acuerdo cuando nosotros militábamos en los sindicatos hace muchos años, la derecha tenía una actitud culposa con el tema de la educación, porque ellos sabían que propiciaban la privatización y estaban siempre a la defensiva. En todo caso, denostaban la escuela pública, pero lo hacían con un lenguaje moderado. Hoy la derecha ha tomado el tema de la educación. Hoy de pronto hay asociaciones de padres y fundaciones que tienen nombres de fantasía que uno podría haber pensado hace 30, 40 años. Deben ser gente progresista que defiende la escuela pública y nada que ver. Defienden la escuela privada, defienden la educación del mercado. Son fundaciones que se financian con muchos dólares que fluyen de grandes grupos empresarios o de fondos de inversión. Los fondos buitres tienen el financiamiento de grandes fundaciones que hoy tienen un papel muy activo en la Argentina, inclusive en el tema de la educación. Entonces hay una disputa muy fuerte y yo creo que nosotros estamos medio todavía, ¿cómo te podría decir? Que no nos paramos firmes en esta disputa, estamos medio a la defensiva. Ellos han avanzado mucho, todos los días tratan de que la autoestima de los docentes retroceda un poco más, tratan de dañar la imagen de la escuela pública. Hoy en Clarín salió, sin ir más lejos, hoy había una nota, una editorial de fondo, donde partía de la hipótesis de que no hay clase en este país. Y yo leía, digo, ¿a qué se refiere? ¿Lo viste hoy? Tremendo. ¿Y a qué se refiere? A las tomas de escuela. Claro, como ahora no pueden hablar de los paros docentes, porque no hubo paro docente, ellos no se preguntan, o mejor dicho, mejor prefieren no preguntarse en voz alta por qué no hubo paro docente en la provincia de Buenos Aires, a partir de las paritarias que pudieron cerrar todos los sindicatos, del sector público, del sector privado. Pero bueno, pero la hipótesis de todas formas sigue siendo ¿por qué no hay clases? Y hablaban de las tomas de escuela como si hubiese habido, no sé,
6 meses de toma de escuela, y la verdad que fueron lo que hubo este año, comparado con lo que ha habido otros años, fue apenas una prueba homeopática. Así que bueno, creo que es un gran tema que tenemos, y me parece que es muy bueno que tengamos un proyecto y que convoquemos a discutirlo, que no sea un proyecto que se discuta a puertas adentro del Congreso, que abramos la discusión hacia afuera, que convoquemos a los compañeros de los institutos, a las compañías de los institutos, de las organizaciones sindicales, que veamos cómo hacemos para incorporar a la comunidad educativa. Nosotros tendríamos que volver a organizar esas asociaciones que en alguna época defendían la escuela pública y que ahora, bueno, han sido sobrepasadas por estas fundaciones que aparecen y que son muy agresivas en su discurso. Así que, bueno, nada más que esto, agradecerles que estén acá y empezar una tarea que tiene que generar un debate que nos permita dar una disputa y ganarla. Yo estoy convencido que, como dice Yupanqui, la flecha está en el aire. No es que estamos derrotados, porque además quieren generar ese clima de que ya no hay manera de salir de la derrota, ya estamos perdidos. Nada que ver con la realidad. Yo creo que nuestro pueblo quiere tener un país donde sus hijos puedan ir a la escuela pública. Termino con esto. El otro día escuché a un empresario de los que estuvo en el encuentro de IDEA, tipo muy interesante, porque él decía, la verdad yo no comparto la mirada de muchos empresarios que ven todo negativo, y mucho menos la de los que salen afuera del país a hablar en contra de la Argentina. Un matemático, sí, que además decía, yo me formé en la educación pública. Yo le debo lo que tengo a la educación pública, un tipo que ahora vive en Estados Unidos, que tiene mucha guita, muchas empresas vinculadas a la economía, a la economía de inteligencia, y él decía, la Argentina es mentira que no tiene instituciones fuertes. Tiene una institución muy fuerte que es la democracia y la política de derechos humanos, porque somos un país que hace 4 décadas, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina que tuvieron tropiezos, tenemos una política que no tiene ningún otro país de América Latina, que es la educación pública, que es una institución poderosa, que es una institución que tiene vitalidad. Y yo creo que esas cosas nos tienen que hacer sentir orgullosos. No nos tenemos que dejar ganar por la desazón, ni por el derrotismo, ni sentirnos culpables de ser docentes y de defender la escuela pública. Bueno, y seguimos. Gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, le cedo la palabra nuevamente a la diputada Mónica Macha para que modere al resto de les y los expositores. Contarán con 5 minutos para exponer. Adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Silvina Birz, viceministra de Educación del Ministerio Nacional de Educación. Así que adelante, Silvina. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto enorme estar hoy aquí. Por supuesto, difícil hablar después de Mónica, Blanca y Hugo. Quiero primero que nada hacerles llegar un enorme saludo de nuestro querido ministro, de Jaime Persic, que no nos podía acompañar, pero que me pidió que les haga llegar sus saludos. Segundo, quiero señalar la importancia de este proyecto. Creo que, como dijo Mónica, este es un proyecto que revaloriza nuestra Ley Nacional de Educación, que pone en valor un tema que necesitaba una ley específica, como es la formación inicial, continua y la carrera docente. Y toma los principios de esta ley tan querida por todos nosotros y la explaya. Así que felicitaciones a todas las que estuvieron y todos los que estuvieron en la elaboración de este proyecto. ¿Qué quisiera destacar? Primero,
este tema de destacar en la formación docente, por un lado, la necesidad de un conocimiento técnico-pedagógico, pero por otro lado, el sentido político que tiene esta ley. Un sentido político que uno lo puede leer, como lo dijo Hugo y lo señalaba Blanca también, en un nivel, digamos, en términos de modelos, pero también cuando uno lee la ley, uno recuerda anécdotas y coyunturas en donde, por suerte, se revaloriza, como dijo Blanca, la formación en los institutos de formación docente. Como dijiste, quienes hemos pasado por la escuela normal, nos parecía una barbaridad, un ataque, en fin, uno lo piensa sin sentido, por ahí para quienes lo hacían tenía sentido, pero un ataque realmente sin sentido a la historia de la formación docente en nuestro país. Y este proyecto de ley lo que hace es poner en valor esa historia, como lo destacaba Blanca, y por eso es tan importante el proyecto desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista político. No tengo que recordarles los intentos de cierre de los institutos, en fin, y creo que este proyecto de ley, cuando uno lo lee, sencillamente siente que hace honor a nuestra historia y a quienes somos todos y todas quienes somos docentes, ¿no? Que de algún modo u otro, si nos formamos en la universidad, estuvimos en contacto con los institutos, si nos formamos en los institutos, estuvimos en contacto con la universidad. Por otro lado, se trata de un trabajo que destaca la colaboración, también lo decía Mónica, en desmedro de la competencia. Nosotros necesitamos aunar esfuerzos para formar mejores docentes, para que cada vez nuestros docentes tengan más oportunidades, también en sus ámbitos de trabajo, que es algo clave que destaca este proyecto. El derecho a que la formación continua se dé en el ámbito laboral y, digamos, de modo colaborativo o mancomunado. Por otro lado, aparece una mirada, por un lado, se marca la idea de un denominador común, de que todos somos argentinos y necesitamos tener lineamientos comunes en la formación docente, tanto inicial como continua, pero también es un proyecto que impulsa una mirada territorial. Y creo que esto vale la pena destacarlo también, ¿no? No es un proyecto que desconoce el territorio, sino que, por el contrario, lo valora. Y hay un punto que me parece clave, que es el desarrollo de la carrera docente. Y lo hace de un modo, de nuevo, colaborativo, buscando los consensos, buscando el trabajo con los gremios, con cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y acá creo que se desarrolla algo que aparece por primera vez en la Ley Nacional de Educación, que es esta idea de no tener que dejar el grado o el año para poder ascender en la carrera. Y creo que es algo, y dice, y además el trabajo se hará junto a los gremios para definir cómo y para definir, digamos, las especificidades. Pero algo que todos deseamos mucho, que todos nos preguntábamos, porque no es lo mismo ser docente en el aula que ser directivo. Y hay excelentísimos docentes que no quieren ser directivos, o sea, no quieren, no puede ser que el único modo de ascender sea pasándose a ser directivo. Y entonces pone en valor el ser docente en el aula, pone en valor la carrera docente y amplía aquellos principios que enumera la Ley Nacional de Educación. Pero desde esta perspectiva, no desde una perspectiva mercantilista. También, digamos, me parece que hay que valorar la regulación que hace de quiénes pueden formar a los docentes. Creo que hay que decirlo, establece límites
a quienes pueden ser formadores, a quienes institucionalmente, ¿no? Aquellas instituciones que pueden ofrecer universidades, institutos, bueno, por supuesto el Infod y demás, pero no, bueno, no deja el libre arbitrio que se creen fundaciones de origen, digamos, en fin, bueno, no tengo que decirlo porque todos me están marcando, digamos, lo que todos entendieron el punto, y me parece que esto es algo clave en este proyecto. Y por supuesto, digamos, marcar esta mirada integral que tiene este proyecto de ley y este trabajo en conjunto, que, bueno, esta convocatoria a juntarnos, a debatir y a pensar hace gala, digamos, de lo que es este proyecto pluralista que integra y que busca generar consensos, pero a su vez busca justamente que la formación inicial, la formación continua y la carrera docente tengan el merecido lugar que debe tener en el marco de nuestro sistema educativo. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a todos y a todas, y vamos a escuchar atentamente el debate y las opiniones de todos y todas las compañeras. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Marisa Gori. Ella es directora provincial de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Yo desde el 2 de enero soy la directora provincial de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires. Llegamos a esta dirección con Alberto Silioni, que es el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Alberto llega con una preocupación muy grande por la formación docente de la provincia y también con muchísimas ideas de ver de cómo podemos empezar a pensar esto de otra manera, de manera conjunta, articulada. Y la verdad que más allá del trabajo que venimos desarrollando, que ahora voy a contar algunas de las acciones sobre las que estuvimos trabajando, también es cierto que todo lo que pasa en nuestra querida provincia es enorme, porque las dimensiones de la provincia son enormes. Entonces, este fin de semana que estuvimos leyendo este proyecto de ley con Carlos y con Viviana y con Andrea, que me están acompañando acá, que forman parte del equipo de la Dirección General, es imposible que nosotros no lo leamos en clave de provincia de Buenos Aires, porque cada uno de nosotros lo lee con relación al cargo que desempeña. La provincia de Buenos Aires tiene 5.160.000 estudiantes, y esos 5.160.000 estudiantes lo vuelven el tercer educativo más grande de América Latina después de San Pablo. Creo que el más grande es el de México, San Pablo, y después viene la provincia de Buenos Aires, y lo sigue la provincia de Córdoba con 900.000, así que la diferencia es muy grande. Alberto también dice, cuando menciona a la provincia, que a veces comparan la provincia de Buenos Aires con la ciudad autónoma de Buenos Aires, y no tiene nada que ver, porque la extensión de la ciudad autónoma de Buenos Aires entra en Monte Hermoso, y sin desmerecer a Monte Hermoso, estamos hablando de otras dimensiones. Y de hecho la formación docente de la provincia, que tiene 397.388 docentes, tiene 303.304 docentes de gestión estatal y 94.084 de gestión privada. De estos docentes, los de primaria, inicial y especial se formaron en nuestros institutos superiores de formación docente, son egresados de nuestros institutos, así que la formación docente de estos niveles del sistema educativo es muy importante, muy fuerte en la provincia. Y en las escuelas secundarias, el 75% de los profesores que habitan las escuelas secundarias se formaron también en nuestros institutos superiores de formación docente. Con relación a los supervisores de la educación secundaria,
el 80% de los supervisores de educación secundaria, que son casi 400 entre gestión pública, estatal y privada, son formados en nuestros institutos. Entonces, nuestros institutos superiores de formación docente de la provincia de Buenos Aires tienen una impronta muy fuerte por su historia, por su trayectoria y por el impacto que tiene la formación docente. Por eso es una preocupación. En estos términos tenemos en total 177.000 estudiantes cursando las carreras en los 180 institutos que tenemos, 180.000 estudiantes. De esos 180.000 estudiantes, de los 25 profesorados, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, se suma la formación docente artística, porque son 35.000 y 66.000 más de la gestión privada. La suma de todos esos docentes que están en proceso de formación son en su totalidad 10.000 estudiantes menos nada más que los que tienen las universidades nacionales que están alojadas en el AMBA y en el conurbano bonaerense. Entonces estamos hablando de números muy importantes, entendiendo que cuando hablamos de formación docente, la proyección que estamos haciendo es a los niños, niñas, jóvenes y adultos que van a habitar las aulas de nuestras escuelas en los próximos 25 años. Por lo tanto, esta formación docente del presente tiene una proyección inmediata que llega en alguna medida a los próximos 25 años. Y en esos próximos 25 años, estos docentes, si el sistema educativo no cambia, también pueden ser los que sean los gestores de la conducción del sistema educativo, nuestros futuros supervisores, nuestros futuros jefes distritales o regionales. Digo, no es cuando hablamos de la formación docente un aquí y una ahora, sino que es de una proyección social inmensa y de una dimensión en términos de provincia de Buenos Aires muy grande. Hoy recién la compañera hablaba de las escuelas normales, también hay historias de vaciamiento con la formación docente y creemos que conocer estas historias también nos ayudan a comprender lo que pasa, porque hablar del presente sin traer a la historia de la formación docente no es casual, en un terreno de disputa como es la educación hoy con la derecha, que para nosotros es un tema muy, muy álgido, porque de hecho el sistema educativo se extiende a lo largo y a lo ancho del territorio. Cuando nosotros hacemos una actividad en educación, por ejemplo, está todo el territorio presente, porque en todo el territorio hay escuelas. No hay lugar donde no haya una escuela. Y de hecho hay escuelas de 4 o 5 estudiantes y la provincia tiene escuelas rurales, escuelas de islas, escuelas en el conurbano. Digo, también la ubicación de las escuelas es estratégica y en algunos lugares tenemos escuelas donde en 22 distritos no tenemos un solo concejal en la provincia, ni tampoco tenemos un solo consejero escolar. Esto también muestra la proyección en términos políticos de la representación que nuestro sistema educativo tiene. En Junín, que estuvimos estos días, hay un solo consejero escolar, el resto de en un distrito como Junín, que es álgido también. Digo, entonces también es un sistema educativo que está inmerso en un lugar donde a veces no es el lugar compañero, por decirlo de alguna manera, sino que es un lugar donde la discusión sobre las intervenciones democráticas o las expresiones democráticas son todos los días en la sala de profesores, todos los días. Y eso es lo que la escuela también tiene que fortalecer y tiene que pensar. Como tengo 5 minutos, voy a hacer una lectura breve de este análisis que hicimos sobre el texto, de lo que estuvimos leyendo este fin de semana, pero sobre 2 o 3 puntos nada más. Lo que estábamos mirando es que es muy importante que se quite el ítem de desarrollar capacidades y conocimientos, por ejemplo, porque dice en uno de los ítems ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación docente posteriores a la formación docente inicial en todos los niveles y modalidades. Para nosotros también es muy importante pensar, porque hay algo que no lo tenemos logrado, porque hablamos de educación superior, sabemos que no somos la universidad, sabemos la proyección que tenemos,
pero nunca logramos articular, que nuestros egresados puedan articular para seguir una carrera en una universidad. Para nosotros es un tema muy álgido. También es un tema que lo podríamos seguir discutiendo y hablando, si nuestros egresados también pueden tener derecho a continuar sus estudios y no tener que volver a empezar de cero si quieren ingresar a una universidad. Y hay una situación de inequidad que también la podríamos revisar, ¿no es cierto? Porque es educación superior. Y si vamos a hablar de educación superior y de formación docente, me parece que es un tema que también podríamos pensarlo, ¿no? No, pero no estaría... No es algo que ocurra, no sucede en la realidad, por eso, pues también es lo que sucede en la realidad. Y después, el artículo 7, que modifica al artículo 74 de la Ley de Educación Nacional, introduce como temas de acuerdo del Ministerio de Educación y el Consejo Federal la definición de las políticas de formación docente en relación con las necesidades del sistema educativo con los niveles obligatorios. En la ley solo se refería a políticas de formación docente inicial. Los criterios y estrategias de asignación de recursos para el desarrollo integral e integrado del sistema formador y de las políticas de docencia, se quita de este acuerdo el ítem referido a los lineamientos para la organización y la administración del sistema educativo y los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares. Esa es la otra lectura que también pusimos el acento. Y haciendo un paréntesis para ir cerrando, nosotros hemos tomado muy fuertemente en esta gestión el tema de la política curricular. La política curricular, estamos en un proceso de ordenamiento muy fuerte, trabajando también con el INFOD en esta línea, con el Instituto Nacional de Formación Docente, porque es necesario establecer acuerdos bases donde la formación docente, en este caso de la provincia de Buenos Aires, también esté pensada en función de los tiempos que corren. Nosotros tenemos que pensar desde la educación superior una formación docente que rompa la estructura tradicional de las 20 horas de los estudiantes sentados en los institutos, que se pueda pensar en una bimodalidad, no sé si se dice así porque a veces me critican cuando lo digo de esta manera, porque como no soy especialista en virtualidad me dicen que no tengo que decir, bueno, pero lo digo, bimodalidad, con definiciones más institucionales con relación a la definición curricular, pero atravesada fundamentalmente por las leyes de políticas de género, de educación ambiental, de identidad de género, de educación sexual integral, que ningún docente puede no estar atravesado por todo esto tan importante que está ocurriendo y que ha ocurrido en este país en estos últimos años y que nos llena de orgullo y que nos dignifica. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, por los aportes. Muchas gracias. Bueno, podemos ir con la idea de la bimodalidad. Ahora vamos a escuchar a Marisa Díaz, es ex secretaria del Consejo Federal de Educación, ex directora de Desarrollo Institucional en el Instituto Nacional de Formación Docente y está de modo virtual. Ahí la buscamos. Buenas tardes a todas y a todas, queridos compañeros y compañeras, legisladores, funcionarios, compañeros de los sindicatos, compañeros especiales, todos los que tienen el gusto y el placer de estar en la presentación de esta iniciativa que celebro, que me entusiasma, que me apasiona y con la cual creo que podemos llegar a transitar otra etapa para la formación y el trabajo de la docencia en Argentina. Les agradezco mucho este espacio, esta oportunidad de expresarme en una temática que ha sido parte de toda, y sigue siendo parte de toda mi actividad profesional y política. Por lo tanto, permítanme compartir con ustedes brevemente algunas reflexiones que son fruto de la lectura, de la iniciativa y también de alguna reflexión en base al tiempo transcurrido dentro de las políticas de formación docente tomando decisiones. Me parece que lo primero que hay que resaltar de la iniciativa es justamente
que ella pretende darle otro tiempo al sistema formador docente y que es una acción política pensada desde la complejidad, para la complejidad, pero sin temores. No es una apuesta tibia. La iniciativa intenta adentrarse en una gran tarea que es repensar el sistema formador de Argentina, y en ese sentido me parece que es de resaltar el hecho de que la complejidad no ha paralizado a quienes se han tomado el trabajo de generar esta propuesta. En segundo lugar, me gustaría resaltar algunas cuestiones que plantea la iniciativa, y la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que esta propuesta asume con mucha nitidez la condición estratégica de la formación docente y el modo en que un buen proyecto para la docencia es en realidad una herramienta que potencia, que consolida un proyecto de país democrático que busca mayor justicia en la vida de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, me parece que allí hay una primera definición que para mí es relevante, y es asumir esa condición, ese protagonismo que tiene la formación de la docencia, si es asumida desde su carácter estratégico y en cierta medida garante. La segunda cuestión es que la iniciativa reconoce con mucha claridad y asume también en el mismo sentido problemas estructurales del sistema formador y problemas emergentes. Y además plantea en su articulado formas de intervenir en estas cuestiones de una manera muy particular. El instrumento ha sido pensado desde la perspectiva de la institucionalidad y la integralidad. Y me parece que también allí hay una nota relevante a resaltar, porque no es cualquier camino el que plantea esta futura norma. No es un recorte solamente o meramente instrumental ante los desafíos que tenemos. Es un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno instala el mediano y largo plazo como categorías válidas para la construcción de políticas educativas. En el mismo sentido, el propio instrumento potencia un escenario regulador, y en ese escenario el pasado, el presente y el futuro se conjugan desde una perspectiva prospectiva, valga el juego de palabras, que tiene muy en claro que trabajar por lo posible no significa renunciar a lo deseable. Y en ese juego de categorías, de posibilidades, asume que lo que define al interior de sus artículos en realidad son elementos de una hoja de ruta, y que la propia sanción de esta ley implicaría iniciar un proceso virtuoso. Por lo tanto, esta tensión que a veces se instala en la construcción política entre lo posible y lo deseable, lo salda desde la perspectiva programática. Por otro lado, me parece, y con esto quisiera señalarlo muy esquemáticamente, establece un conjunto de lecturas sobre procesos que el sistema formador viene realizando, resaltando los logros, señalando también los pendientes, pero también define cosas. Y en esas definiciones me parece que se potencia el carácter estratégico que le otorgo desde mi lectura. La primera gran definición es que el sistema formador es uno, más allá en donde acontezca el proceso sistemático de la formación, institutos superiores, universidades, la formación docente en Argentina es una. La segunda cuestión es que revisa, reinstala la lectura entre la vinculación, dicho de esta manera, la formación hacia el trabajo y el trabajo hacia la formación. No es solo la categoría
del puesto de trabajo, su configuración, su estatus jurídico, económico, sino también cómo se podría potenciar hacia adelante el sistema formador si estas dos categorías se trabajan, se asumen de manera integrada. De la misma manera, creo que hay una afirmación por momentos más clara, más contundente, por momentos esbozada, tal vez en el conjunto de orientaciones generales, pero siempre presente, la necesaria relación entre el sistema formador y el sistema de educación obligatoria, o uno diría el sistema para el cual forma los distintos profesorados que tenemos en nuestro país. Esta relación no es menor, no es una relación obvia, no es una relación sencilla de sostener, y aquí sí, esta cuestión que señalaba anteriormente, entre los componentes estructurales y los emergentes, se juegan de manera decisiva, pensando sobre todo en esta escuela pública argentina que queremos distinta, más potente, más relevante hacia adelante. Por otro lado, me parece que no es menor y es una grata novedad que esta iniciativa le dé fuerza al componente financiamiento, que establezca lógicas de constitución de ese fondo y que a su vez garantice un conjunto de condiciones que requiere una formación con nuestro tiempo o acorde a nuestros tiempos, que sin financiamiento no se puede lograr. Y por último, me gustaría señalar que la condición federal, que se visibiliza esta combinación entre la iniciativa nacional y el despliegue federal de las políticas concertadas, asume algunas notas contemporáneas diferentes, distintas a la clásica, incluso cristalizada lectura sobre el federalismo educativo, y lo pone también a este tema del federalismo en clave territorial. Me parece que allí hay un juego, ¿no?, entre la extensión y la capilaridad del sistema formador, la necesidad de la preservación de lo común, la mirada sobre el presente, la mirada sobre el futuro y, como siempre, el reconocimiento a los procesos que históricamente este sistema ha sostenido y desea seguir sosteniendo. De mi parte, estos son apenas unos comentarios, primeras pinceladas o apreciaciones con respecto a las lecturas que he realizado, y quisiera cerrar diciéndoles que entusiasma reconocer, ver que hay compañeros y compañeras que al compromiso lo llevan a la acción, y que la acción en este caso pueden darnos un futuro diferente para la formación docente de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a continuar, si después podemos tener el final, lo vamos a... Bueno, volvemos a... Sí, continúo con... bueno, ahora vamos a escuchar a Roxana Peraza, ex secretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, docente del Normal número 7. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa de juntarnos a hablar, de juntarnos, que nos hace falta juntarnos. Tomo algunas palabras que dijo Hugo, me sumo a lo que dijo él en relación a cómo la formación docente en las últimas décadas, me animo a decir desde el 2000 en adelante, viene siendo un caballito de batalla de la derecha, ¿no? Y no solamente al interior de nuestro país, sino en América Latina, ¿no? Desde el 2000 en adelante, la formación docente, cómo se forman los docentes, cómo trabajan los docentes, cómo evaluamos a los docentes, cómo se capacitan los docentes, nosotros podemos hacer un breve recorrido por Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, y allí nos encontramos con distintas propuestas que tienen que ver
con cuestiones que lo que pareciera que lo que tienen en común es interpelar la formación anterior y también interpelar en cómo trabajan, y también tienen en común en responsabilizar a los docentes por los resultados no esperados de los aprendizajes. Entonces me parece que poner en el centro de la agenda el tema de la formación docente es un acto de valentía política que la celebro. Y me parece que es un acto de valentía política ponerlo dentro de la agenda para poder construir otros argumentos que discutan aquellos argumentos que la derecha, en términos muy generales, los hace como propios, pero porque también podemos, hay algo que se hizo, es decir, hay cosas que ya se probaron, que todavía se enuncian como novedosas e ingenuas, y que ya sabemos que no solamente en nuestro país, sino en otros países han tenido algunos efectos no deseados, inclusive de los efectos que buscaban esas políticas. Estaba leyendo algunas propuestas de proyectos de ley que me pasó Laura amablemente, y un proyecto era el proyecto de acreditación de las instituciones de formación docente como medida de política pública. Ya sabemos nosotros qué pasó en este país con esa propuesta. Digo que la derecha no inventa nada, la derecha argentina en este país, y que está bueno ver qué pasó en otros países con lo que dice la derecha de manera inaugural en el área de formación docente. Así que me parece que sí, la formación docente es un tema de disputa política, porque entre otras cosas, bueno, como decía la compañera, estamos pensando los docentes para los próximos años, ¿no? ¿Qué docente queremos? Y me parece que no podemos seguir pensando los docentes de los próximos años de una manera igual a como estuvimos pensando hasta ahora o como los estuvimos pensando hace 20 años atrás, porque esperemos que el sistema educativo en los próximos años cambie. Esperemos que podamos tener una escuela más justa, una escuela para todos, una escuela inclusiva, una escuela donde los maestros y las maestras puedan enseñar y los chicos puedan aprender, todos, no importa el lugar donde se nazca. Así que yo creo que el sistema educativo tiene que cambiar, entonces tenemos que pensar, o por lo menos animarnos a pensar, una formación docente distinta. Yo quiero señalar algunas cosas que me parece que invitan a pensar este proyecto. Una de estas cuestiones es la relación necesaria que tiene que existir entre la formación docente inicial, la continua y la carrera docente, ¿no? Ya no podemos pensar estas tres instancias de manera desarticulada e independientemente. Como yo piense la carrera, voy a tener que pensar un tipo de formación docente continua distinta, y también como piense la formación docente continua, voy a pensar una formación docente inicial distinta. No todo vamos a poder meter, entre comillas, en la formación docente inicial. Ya sabemos por la historia de nuestro país que eso no es posible. Eso me parece que es interesante. Después quiero hacer una breve mención al artículo 38, pero no quiero hacer un panorama más general. Me parece que esa vinculación entre las formaciones docente inicial y la carrera es un diálogo muy complejo, muy difícil, pero me parece que es necesario ya, ¿no? Que ya probamos pensar estas tres instancias de manera separadas, y me parece que podríamos darnos el desafío de, dentro de los marcos de, por supuesto, del derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, poder pensar cómo entran en diálogo y no en tensión estas tres instancias, inclusive aunque entren en tensión. Y me parece también que el proyecto de ley rescata algunas cuestiones que estaban presentes en la ley nacional, que estuvieron presentes también en nuestro país desde el Infot, desde la creación del Infot. Me parece que de alguna manera el proyecto fortalece la necesidad de tener un Infot fuerte, ¿no? Un Infot que, si bien consensúa definiciones nacionales, lo tiene que hacer. Nosotros necesitamos un Infot fuerte, en el sentido de que lo nacional es aquello de que nos
lo que nos une en el área de formación docente. En el área de formación docente, y cuando digo esto estoy diciendo también continua y carrera docente. Voy a decir en el área de la cuestión docente, más precisamente. Y me parece que nosotros tenemos algo de práctica, una práctica desigual a nivel nacional, donde las definiciones nacionales tienen definiciones jurisdiccionales y también definiciones institucionales. Y estos tres niveles de definición, que en algunas provincias se ha llevado de manera muy interesante, en otras están como medio camino, pero estos tres niveles de definición, lo nacional y lo provincial y lo institucional, le da una complejidad al sistema, a la cuestión docente, que me parece interesante que se rescate como un lugar de entrada. También me parece que voy rápido, pero también me parece que anuncia un problema que nosotros tenemos en este país, que es la relación entre las instituciones de formación docente y las universidades, ¿no? Cómo se paraleliza la formación docente inicial en los institutos de formación docente y qué pasa, que a veces no sabemos muy bien qué pasa, en las universidades, en el área de formación docente, nosotros ahí tenemos una dificultad. Y ahí también, reitero, necesitamos un Infod fuerte que pueda sentar en una mesa, cosa que ha sido muy difícil en los últimos años en este país, a las universidades y a los institutos de formación docente. Creo que también trabaja la idea que la rescato, que es la articulación territorial de la oferta educativa, y esto tiene que ver, nosotros tenemos una X cantidad de institutos, 1.500 más o menos. Nosotros escuchamos una y otra vez que el problema es la cantidad, el problema, digo, no es la cantidad, el problema es la poca articulación interna que tenemos entre tantas instituciones de formación docente. El problema no es cerrarlas, la solución no es cerrarlas, sería un problema. La solución, no sé cuál es, pero no es por ahí. Creo que una posibilidad que podríamos pensar es, en algunas instituciones, a lo mejor podrían hacer algunas otras cosas que no sea formación docente inicial, ¿no? Como me parece que esta idea de la articulación territorial de la oferta, si lo pensamos en clave de cuestión docente, que no se remita solamente a la formación inicial, abre posibilidades, ¿no? Y por eso me parece que es una propuesta potente, y también con la idea que está, por lo menos que yo la leí, esta propuesta de, bueno, invitemos a las instituciones a autoevaluarse, ¿no? Pero no para cerrarse, ¿no? Porque eso ya lo vivimos, ya sabemos lo que pasó, sino invitemos para poder pensar, es decir, pongamos en la mesa también a las instituciones para que esta idea de la articulación territorial sea algo que se pueda llevar a cabo. Y con respecto si podríamos decir en términos generales, bueno, ¿cuál es el sentido de la formación docente? ¿Cuál es el sentido de la cuestión docente? Y podríamos decir así como rápidamente que la centralidad de la enseñanza es un eje estructurante, ¿no? Es decir, podríamos, por supuesto que hay muchísimos más, pero si elegiríamos uno, me parece que la centralidad de la enseñanza puede ser un eje orientador, ordenador. Y en ese sentido por lo menos yo crucé toda la lectura de la propuesta del proyecto de ley en esa sintonía, ¿no? Por último, para terminar, quiero rescatar dos cosas que también tienen que ver con nuestra historia reciente, que es lo que pasa en muchas instituciones del sistema formador, con respecto al puesto de trabajo y a la carrera docente. Yo entiendo que hay un rescate, sobre todo en el artículo 38 de la ley nacional, en términos de, bueno, que allí están enumeradas como dos vías de trabajo, ¿no? El trabajo de los docentes en el aula y el trabajo de lo que sería la carrera directiva, y coincido con lo que decía Silvina con respecto a las ganas, a los deseos, etcétera, que tiene que ver con
con los docentes. Yo creo que ahí tenemos un problema y me parece que yo pondría un punto C en ese artículo, ¿no? Creo que tenemos un problema en el sentido que podríamos pensar otras carreras docentes en el marco de los convenios colectivos de trabajo, pero carreras docentes que inviten a los docentes a transitar por puestos de trabajo que no sean ni frente al aula, ni en puestos de conducción, que sean puestos de trabajo a términos, porque porque ese puesto de trabajo a término dentro de la escuela, por ahí es muy concreto lo que digo, pero lo doy como ejemplo para que nos animemos a pensar otras ideas, que ese puesto de trabajo dentro de la escuela sea por un periodo y que después invitemos a ese docente a volver al aula. Seguramente ese docente, cuando esté frente a alumnos, después de una experiencia diferente, va a ser sin duda mejor docente, porque para estar fuera del aula, ese docente también va a necesitar un tramo de formación docente continua. Entonces, me parece que en el artículo 38 podríamos invitarnos a tratar de romper la lógica vertical que todavía está tan presente en la carrera docente y tratar de invitar a poder poner una idea de horizontalidad móvil dentro de la carrera. Me parece que allí, y con esto termino también, no estamos inventando nada y a la vez podríamos inventar, pero en las instituciones de formación docente, a partir de los nuevos diseños, bueno, de todo el proceso que se llevó a cabo desde los inicios del Infot en adelante, en las instituciones de formación docente, los profesores y las profesoras también ocupan puestos de trabajo a término. Y en puestos de coordinación de los campos, y me parece que ahí hay algo que hay que mirar de manera interesante, que produce movimiento al interior de las instituciones y está bueno. ¿Y por qué no podemos producir esos movimientos en los demás niveles educativos obligatorios? Si nosotros miramos dentro de todo una foto del sistema educativo a nivel nacional, el área de formación docente es donde más movimientos hubo, ¿no? En los últimos años, en términos de formato organizacional y en términos también de propuesta curricular. Así que, ahí es un punto a favor nuestro, nuestro de la Argentina, de los que somos de los buenos. Es un punto a favor también porque es el lugar donde nosotros nos posicionamos, ¿no? Nosotros estamos defendiendo el derecho a la educación, pero también con un compromiso de abrir nuevas preguntas al futuro, ¿no? Porque me parece que todos queremos que el sistema dentro de 25 años sea otra cosa, pero que sea otra cosa en términos del derecho, de poder garantizarle a todos y a todas el derecho a la educación y también poder garantizarle a los trabajadores y trabajadoras de educación que estamos formando ahora un trabajo interesante, desafiante, profesionalizante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar escuchando a María Inés Wolmer, que ella es exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente y está de modo virtual. Un saludo a todos los presentes. Bueno, me han convocado para hablar de la formación docente y después de haber vivido una pandemia, uno tiene la sensación, yo tengo la sensación de que hay que mirar un poco para atrás para ver de dónde venimos, analizar datos del presente, pero fundamentalmente tener una perspectiva de futuro. Así que el pasaje para atrás es solamente para poner algunas fechas, que recordemos que en 1885 Sarmiento creó la primera escuela normal de Paraná. En 1904 la formación docente de profesores secundarios estuvo a cargo de las universidades. Y en 1968 se produce el importante pasaje de la formación docente de nivel secundario a nivel superior.
Bueno, y después comienzan a haber leyes muy valiosas, como fue la Ley de Educación Nacional, que crea el Infod como un organismo especial para la gestión de toda la política de formación docente, con su organización, sus criterios, etc. Pero tuvimos la pandemia que significó dos cosas importantes: un aislamiento preventivo y obligatorio, pero también un distanciamiento social. En ese marco se dieron marcha a una serie de políticas en cada una de las provincias y del Ministerio Nacional que tenían como finalidad el cuidado y el sostenimiento de la continuidad pedagógica. Para ello se dispusieron herramientas, recursos, dispositivos a nivel nacional y federal que permitieron hacer accesibles las propuestas de enseñanza con diferencias en cada una de las provincias. Se produjo, además de esta serie de políticas, un cuerpo regulatorio que permitió, con resoluciones como la 366, 367, 368, para la formación docente, qué hacer con este marco de tanto aislamiento y distanciamiento para retomar en condiciones muy difíciles que dejó la pandemia el sistema educativo. Entonces, en esas normas se permitió avanzar en este sentido. Y se redefinió también una inversión educativa que iba a significar un importante incremento para el 2001. Todo esto, frente a esta complejidad política y social, la formación y el trabajo de los docentes revisten como nunca un carácter estratégico y como tal deben inscribirse dentro de una política de Estado. En este sentido, hay que recordar que la educación superior es concebida como un derecho y la producción de conocimientos como bien público. Por esto, para poder hacer estas dos cosas, para poder instalar la educación superior en este marco, necesitamos contar con una nueva ley de formación de educadores. Por supuesto que esto hay que hacerlo en un mecanismo de construcción de consenso, justamente por la importancia que tiene lo que se va a definir. Y una cosa que hay que sentar un precedente, que me parece que está muy bien en esta propuesta que ustedes me han mandado para analizar, es que hablemos de formación docente y de trabajo docente. Porque tienen que estar en simultánea las dos ofertas. ¿Cómo se hace mejor la formación inicial? Esta formación inicial, perdón, que, bueno, como siempre ya lo sabemos desde los que hemos trabajado en estos campos, constituye la formación inicial una práctica de mediación cultural y de transmisión de conocimientos reflexivos, críticos y contextualizados para posibilitar esta formación de los alumnos, ¿no? El aprendizaje de los alumnos, con ideales de justicia, ¿no? Y vida digna que hace falta remarcar. Y además, a través de la formación continua, se incluye la actualización disciplinar y pedagógica de docentes en servicio, especialización en modalidades y orientaciones, y en funciones para la organización institucional de la enseñanza, el acompañamiento de primeros desempeños docentes, la producción de materiales destinados a la enseñanza, la investigación educativa sobre la enseñanza, el trabajo docente y la formación docente. Este es el nuevo desafío del futuro. Trabajar estas aperturas que nos da la formación continua y la formación docente, en ese marco de reflexión debe concebirse el nuevo modelo de trabajo docente. Entonces, aunque sea muy brevemente, no quería dejar de mencionar que este es el desafío del futuro. Un pasado que no ha sido tan malo, en especial a partir de la Ley de Educación Nacional que crea el Infod y que se generó todo un marco de políticas más explícitas de acompañamientos, de financiamientos, de evaluación, a un proceso donde la pandemia nos oscureció y ahora volvemos a intentar ver la luz. Y para ver la luz hay que posicionar a la docencia
con un criterio de futuro, con una perspectiva de futuro. No ya copiar cosas hechas, sí tenerlas todas en cuenta como antecedentes, pero hay que ser muy creativos, muy audaz, porque lo que se viene en materia de formación docente y trabajo docente es muy propicio como una condición para el mejoramiento de la educación en la Argentina. Espero haber aportado. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar escuchando a María Clara Rojas, que es miembro de la Comisión de Educación del Instituto Patria. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero agradecemos la invitación a la diputada Mónica Macha, a los compañeros y compañeras diputados y diputadas, por la posibilidad que nos brindan de expresar nuestra intención. Los docentes, estudiantes y las comunidades educativas de educación superior, de institutos superiores de formación docente de distintas provincias, quienes integramos el grupo de formación docente de la Comisión de Educación del Instituto Patria, manifestamos nuestra adhesión al presente proyecto de ley de formación en el trabajo docente. Promovemos la sanción de esta ley, ya que constituye un avance en los derechos sobre el trayecto que marcó, como bien decían, la Ley de Educación Nacional en esta área y que propone profundizar los objetivos por ella alcanzados. Durante estos años, en múltiples reuniones del Instituto Patria, así como en ateneos y cabildos a los que fuimos convocados, hemos postulado ampliar aquellos objetivos, articular el sistema de formación docente y renovar contenidos. El proyecto que se presenta sostiene que la formación docente debe ser una prioridad nacional, ya que es necesario establecer, como decían las compañeras, el sentido político-pedagógico a interrogantes tales como ¿qué docentes deseamos o es necesario formar? Y en ese sentido, como nos señalaba Hugo, ¿para qué proyecto de país? Se trata de definir la formación de quienes, como agentes del Estado, educan al pueblo e instituyen la patria. A su vez, acentúa el rol del Estado Nacional y de los estados jurisdiccionales como responsables de formar docentes en todo el país para todos los niveles y modalidades de educación. Con ese sentido, proponemos que el Estado Nacional de Derecho asuma la formación docente como política de Estado, bajo un cuerpo legal común que integre los subsistemas de formación docente en las universidades y en los institutos de formación docente de administración provincial, de gestión estatal y privada y de centros de capacitación e investigación educativa reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Nos guía el objetivo de establecer principios de política educativa para la formación del profesorado, así como una legislación laboral general para la docencia, sin perjuicio de las competencias jurisdiccionales, a fin de conformar un sistema de formación docente nacional. De este modo, el proyecto profundiza el carácter sistémico de la formación de las y los docentes del país y pone de relieve el vínculo virtuoso que debe establecerse entre la educación, la organización institucional del trabajo y la carrera docente. Al constituirse en una política de Estado, fortalece la formación de docentes como bien público y social y no transable, evitando ser objeto de los buitres, como nos decía Hugo, ser objeto del mercado, según lo establece la ley número 27.204 de 2015, que vino a sustituir el artículo primero de la Ley de Educación Superior número 24.521 de 1995 de la Reforma Educativa.
Una garantía de ese compromiso lo constituye la creación que propone la ley del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Formador que este proyecto, como decíamos, promueve. Considera las funciones primordiales del sistema formador en diálogo con los niveles y modalidades para los que forman, así como la investigación y la producción de saberes pedagógicos que van a fortalecer los procesos educativos en las escuelas. Por ello, este proyecto de ley establece la transformación gradual de los cargos docentes para la tarea central de enseñanza o de gestión, pero además estipula tiempos para el desarrollo de actividades como la investigación en la práctica y en la gestión, la formación permanente y o coformación, la formulación de proyectos, la participación en el gobierno institucional, la planificación y evaluación institucional, el seguimiento de las trayectorias estudiantiles, entre otros. Finalmente, entendemos que una política nacional respecto de la formación docente redunda en reducir las asimetrías y mejora la calidad de la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos, la cual requiere de docentes que asuman prácticas y principios democráticos, con sentido de inclusión y de justicia social, con sentido de paridad de género y de convivencia pluricultural, y con el compromiso de defender a ultranza nuestra soberanía. Sin lugar a dudas, esta propuesta de ley promueve mejores condiciones materiales y simbólicas para la formación y representa un claro avance para alcanzar la justicia educativa. Por estos motivos, diputados, diputadas, es que les solicitamos su tratamiento y aprobación. Que sea justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya vamos llegando al final. Vamos a escuchar ahora a Andrea Conrado Vázquez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación. Esta es otra intervención que va a ser un video como los que vimos anteriormente, que están acotados por una cuestión de tiempo, pero que se los podemos enviar completos, porque bueno, son realmente intervenciones muy, muy interesantes. Así que escuchamos a Andrea. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación celebramos la iniciativa del presente proyecto de ley y agradecemos la invitación para aportar la mirada desde las unidades académicas del sistema universitario responsables de la formación de docentes y de la formación de formadores. Coincidimos en el valor estratégico otorgado a la formación docente y el necesario ejercicio de regulación y de garantía desde el Estado. El vínculo que se plantea entre la formación docente inicial como la continua con el trabajo docente permite para nosotros situar procesos en sus contextos de producción, de determinación y de reflexión en búsqueda de la ampliación de la igualdad educativa. Desde cada una de nuestras unidades académicas trabajamos de manera articulada, tanto en docencia, investigación y extensión con el sistema educativo, desde que no nos sentimos separados, sino que por el contrario, nos sentimos parte junto a los institutos superiores de formación docente. Como asociación nos hemos pronunciado en pos de la construcción de un sistema de educación superior conformado por un conjunto de diverso de instituciones, cuestión que para nosotros lo torna mucho más rico y adecuado para las necesidades formativas. Un sistema que trabaje conjuntamente y complementariamente en pos de formar docentes para un escenario socioeducativo tan complejo e incierto como es el que nos dejó la pandemia. Hemos afirmado en diversas situaciones que sin escuela no hay universidad y sin una formación docente de calidad pública y situada, tampoco hay una escuela que pueda responder a la complejidad de estos tiempos.
En esta semana cierra para nuestras unidades académicas una convocatoria del MINCIT que fue gestionada por ANFE específica sobre educación. Pudimos definir 3 ejes y uno de ellos está absolutamente dedicado a las investigaciones referidas a formación y trabajo docente. Respecto de esto vamos a analizar la formación inicial, las configuraciones de las propuestas formativas, la formación docente continua, el trabajo docente, sus condicionantes desde una perspectiva de género, feminista y del cuidado, y la docencia en el siglo XXI, las representaciones sociales, las subjetividades y el papel de los medios de comunicación en esta construcción. Se ha logrado así, desde ANFE, instalar temas postergados en la agenda de la agencia. Así el derecho a la educación, la formación y el trabajo docente y sus múltiples interpelaciones epocales serán tópicos de producción pública en los próximos meses. Y entendemos que los resultados contribuirán a robustecer los debates y acompañar, entre otras cuestiones, el camino de este proyecto de ley, y aportarán insumos para la definición de políticas educativas que respondan a las necesidades de este momento histórico. Por último, un tema que nos resulta relevante, que tiene que ver con la evaluación de las carreras de formación docente. ANFE ha realizado señalamientos críticos a las modalidades de evaluación fuertemente burocráticas y orientadas desde una mirada externa y ajena a las instituciones. En procura de desnaturalizar lo naturalizado y plantear alternativas, pudimos construir un modelo de evaluación basado en una propuesta participativa de autoevaluación. ANFE pudo concretar este proyecto desde el convencimiento de la responsabilidad que le cabe a la universidad pública de evaluar e informar, de evaluar para conocer y mejorar la educación y para construir nuevos conocimientos. Pero si queremos mejorar la educación en y para una sociedad más democrática, la evaluación debe ser también democrática, participativa, auténtica, debe preservar su sentido político y enmarcarse en procesos de investigación. Atravesamos, entendemos, un sentido de época que ha modificado sustantivamente nuestra cotidianeidad. También ha cambiado los desafíos para la formación docente en este tiempo. Es preciso que la educación superior, con la pluralidad institucional que ha caracterizado a nuestro sistema formador, construya propuestas que promuevan articulaciones y diálogos que permitan pensar la educación en tiempos signados por profundas desigualdades y por sobre todo incertidumbres. Por todo lo dicho, por los recorridos compartidos, nuevamente agradecemos el espacio y nos sumaremos al debate que de aquí en adelante se inicie. En la particular, un abrazo a la diputada Macha, a Mónica, que siempre es un placer volvernos a encontrar en esta ruta por una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, y ahora es el turno de Miguel Dualde, secretario de Educación de la CETERA. Bueno, gracias, compás. Bueno, buenas tardes. Agradecerles realmente esta posibilidad de participar en la discusión de un proyecto de ley que para nosotros es muy importante, tanto en cuanto desde hace mucho tiempo la CETERA viene debatiendo, generando instancias de discusión justamente con los institutos superiores, con las universidades, en la mesa técnica del Infot, que para nosotros ha sido una herramienta fundamental de trabajo durante los buenos años. Después, bueno, todos sabemos lo que pasó, el desmantelamiento, de financiamiento, destrucción de todo. Así que por eso es tan importante para nosotros avanzar hacia la concreción de una ley para que tenga marco regulatorio real, lo que nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo, la necesidad de tener un sistema nacional integrado de formación docente, que
porque incluso en nuestro gobierno estamos viendo cómo seguimos corriendo serios riesgos de provincializar cada vez más el sistema y estallarlo en 24 pedazos. Entonces, a políticas de provincialización tenemos que contrarrestarlas con políticas de federalización y nacionalización. Por eso para nosotros es tan importante el papel que juega el Infod y la Organización Nacional. En nuestras reuniones vemos la necesidad, además, no solo de articular institutos y universidades, porque en las reuniones que hacemos en la CETERA también escuchamos las voces de los compañeros y las compañeras que pertenecen a los institutos de cada una de las provincias. Entonces, ahí también hay que articular esa gran heterogeneidad que tenemos, aún mismo dentro de los propios subsistemas que hoy este proyecto de ley afortunadamente interpreta como el conjunto de instituciones a integrar. Por eso, bueno, y celebramos también mucho el nombre, ¿no? Porque bueno, con las palabras que usamos también marcamos el sentido y la dirección y qué entendemos por las cosas, que el proyecto de ley se llama Ley de Formación en el Trabajo Docente. Aparece por primera, no sé si por primera, pero empieza a aparecer la categoría tan central para nosotros, que es esta categoría que nos permite también avanzar en esta construcción identitaria, porque políticamente nosotros necesitamos también construir conciencia de clase trabajadora para defender no solo la formación docente, sino el proyecto educativo que estemos discutiendo. Y defenderlo porque el proyecto educativo que vayamos a defender no se defiende de cualquier lugar, se defiende de un posicionamiento en el marco de las relaciones sociales y nosotros lo queremos defender desde el posicionamiento de la clase trabajadora. Por eso es tan importante para nosotros el nombre de esta ley, que no es solamente un nombre, sino una definición, que es en el trabajo docente. Porque además, esta formación inicial que pensamos también es la formación en el trabajo docente para nosotros, porque cuando trabajamos nos seguimos formando en el trabajo docente. Entonces, por eso garantizar las condiciones necesarias para esa formación permanente. También la otra importancia que vemos es, cuando leímos, primero, debo ser sincero, primero decir, nosotros somos muy celosos de la Ley Nacional de Educación, no queremos que nos toque ningún artículo, porque para nosotros la Ley de Educación Nacional es un pliego reivindicativo, es un plan de lucha. Si decía Estela Maldonado, con que se cumplan estos artículos ya para nosotros eso es el plan de lucha, este no es nuestro horizonte. Entonces que nos toquen un articulito, bueno, ya ahí estamos medio como quisquillosos porque... Bueno, el macrismo intentó todos los días modificar los artículos para sonarnos. Bueno, entonces en esto, aceptando que la modificación sea para bien, bienvenida sea porque, bueno, sí, necesitamos modificar algunos artículos que abran el paraguas para pensar el sistema nacional integrador de la formación docente. Por eso, bienvenidos sean esas modificaciones, pero ojo, vamos a estar atentos ahí que no nos toque nada. Ningún artículo logrado en aquellos buenos años. Pero sí vemos en esta como una segunda ola de lo que decimos, viste, las 26.000, las 26.000 que fueron tan importantes para nosotros. Creo que esta es una oportunidad de dar una segunda ola de 26.000, que ya serán 27.000, pero que en todo caso seguirán, porque esas leyes siempre las tuvimos que leer, interpretar y ejecutar en la complementariedad de las 26.000. Ninguna por sí sola fue suficiente, sino que cada una fue agregando, complementando, ampliando los derechos que fuimos conquistando día tras día. Entonces, esta creo que es una oportunidad para avanzar en esa línea también, de avanzar en tener un sistema nacional integral donde nosotros planteamos, y creo que la ley lo hace, o por lo menos el proyecto lo plantea, de recuperar y respetar, fundamentalmente respetar toda la trayectoria histórica de las instituciones de formación docente en el sistema educativo de nuestro país. Porque tanto los institutos como las universidades han jugado distintos papeles fundamentales en el proceso de construcción de nuestro sistema educativo y lo siguen jugando. No solo porque hay institutos en lugares donde no llega nada, sino que también hay procesos de construcción pedagógica, didáctica, curricular en estas instituciones de formación docente que juegan un papel fundamental en esas culturas de los barrios, de las comunidades rurales, de las islas, donde haya la necesidad y la obligación del Estado de garantizar que creo que esto avanza en el derecho
a la educación superior. Es decir, creemos que esta es una ley que contribuye a garantizar cada vez más a la educación superior como un derecho. Y en ese sentido nos parece que es muy importante entonces tener en cuenta esta articulación que respete y recupere el acumulado de estas instituciones que han tenido, como decía, en lo curricular, pero también en los modos de gobierno y de conducción. Acá se viene todo un debate, instituciones que tienen distintos modos de conducción y cogobierno. ¿Cómo articulamos eso? En el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes, bueno, vemos grandes diferencias de cómo se producen las trayectorias estudiantiles, cómo la institución acompaña las trayectorias estudiantiles en las universidades y en los institutos, en las instituciones con gran cantidad de estudiantes y en las instituciones con pequeños grupos o comunidades. Y hay un acumulado muy importante que es necesario que dialoguen estas instituciones, estos tipos de instituciones, en el vínculo con las instituciones del resto de los niveles del sistema educativo. Si vamos a formar en el trabajo docente para los distintos niveles del sistema educativo, ¿cómo dialoga este sistema integral con todos los otros niveles del sistema educativo para, bueno, trabajar en pos de ese hombre nuevo, diría yo, de ese hombre, esa mujer nuevo docente? En ese sentido, es clave el establecimiento de un financiamiento, porque si no, nada se hace sin un financiamiento claro y específico que en manos o en responsabilidad del Estado Nacional se garantice para el fortalecimiento de este sistema. Y en ese sentido, nosotros pensamos que no tiene que estar, porque en otras épocas hubo proyectos similares dando vuelta, todos sabemos, pero bueno, que no quede atado el financiamiento a criterios meritocráticos, burocráticos ligados a los procesos de acreditación de las instituciones, sino al revés, un financiamiento destinado a fortalecer aquellas instituciones que no están teniendo las condiciones necesarias para seguir trabajando. Entonces, como decían las compañeras, no repitamos, porque a mí también otra cosa que ahí en la primera lectura, así rápida, ¿viste? Cuando te mandan el proyecto, vos lees rápido y ves acreditación así, entonces se te abrís los ojos. Entonces ahí no sé si suavizar o ver, o por lo menos dejar ahí abierto un paréntesis para ver cuando hablamos de acreditación qué estamos diciendo, y para nosotros es preferible no hablar de acreditación porque ya sabemos muchas veces lo que pasa. Porque bueno, las leyes después te las agarran estos tipos que te matan después, como hicieron con todas las leyes que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos las leyes para que después estos tipos no nos revienten con los mismos artículos que escribimos nosotros? Entonces, por ahí pensar, si no es hora de hablar de, más que de acreditación, de darle vuelta, de reconocimiento de las instituciones, reconocerlas. Es decir, ¿cómo te reconozco que estás, que existís, que tenés esta trayectoria, que tenés estos problemas, esta dificultad, esta matrícula? Bueno, a partir de ese reconocimiento, que sería una especie de diagnóstico de estado de situación, bueno, esta política de financiamiento para justamente fortalecer a partir del reconocimiento de la existencia y no una acreditación, que muchas veces suena más como un sello, un certificado, bueno. Y después, ya para ir, no disculpen la extensión, sobre la formación permanente, nosotros proponemos, porque se nos pegó, viste, a todo el servicio en continua, pero nosotros proponemos recuperar, hay mucha producción hecha, desde 2013, 2014, que hemos elaborado mucho, codo a codo con el Infod. Ahí hay un lugar fundamental en el Infod, para nosotros es una institución que necesita ser fortalecida porque es la garantía de nacionalizar el sistema de formación docente, de generar políticas, no solo el Infod en cuanto a los cursos, a la formación de los componentes específicos, sino el Infod como diseñador de las políticas nacionales de formación docente. Y para eso la formación permanente que desarrolló el Infod, pero en el componente institucional que acá se nombra como componente situado, pero nosotros queremos seguir hablando y les invitamos a que ustedes recuperen la paritaria del 29 de noviembre de 2013 y la resolución 201 del 2013 del Consejo Federal, donde nosotros firmamos el Programa Nacional de Formación Permanente en Ejercicio, donde ya hablamos de permanente y en ejercicio, no de continua y en servicio.
Y ahí están las definiciones de por qué. Porque no es algo que continúa la formación. Nosotros la entendemos como algo que permanente en tanto y en cuanto es una dimensión constitutiva de nuestro puesto de trabajo docente. La planta permanente del trabajo docente. Y en ejercicio, porque bueno, como derecho la educación se ejerce. Y en ese sentido también se nos cambió durante el macrismo, además de habernos clausurado la paritaria nacional, de haber desmantelado el Infod, de haber desfinanciado todos los programas, de haber hecho pelota toda la política de formación docente, porque nosotros pasamos a tener más inversión en evaluación que en formación docente durante el macrismo. Además nos cambiaron el sentido y tergiversaron el sentido de lo que fue el programa de nuestra escuela, porque pasaron a hablar de formación situada. Y nosotros pensamos, la formación no es solamente el espacio, el sitio donde se realiza. La formación, el componente fundamental es el componente institucional para nosotros, porque la institución no solo define el espacio, sino que el componente institucional define el espacio, el tiempo y las condiciones de trabajo. Y en ese componente institucional también está la posibilidad de la autoevaluación institucional para pensar ese otro modo de evaluación en vez de ser una evaluación externa, que mide, que controla y punitivamente te dice que te va a cerrar. Entonces, en ese sentido, parece que estoy enojado, pero no, hablo del macrismo, me enojo solo. Porque tenía la ilusión de encontrarme algún diputado para decirle esto, porque nosotros tenemos que tener la oportunidad de decírselo en la cara, porque la tenemos atragantada desde la resolución de la clausura de Finoquieto. Y por último, sí, no me sale. Nosotros necesitamos que esta ley dialogue o que por lo menos no entre en contradicción con la instancia de la paritaria nacional docente y con las mesas de negociaciones colectivas de las provincias. Porque estamos de acuerdo que tienen que dialogar la formación, el trabajo, la carrera docente, pero en tanto y en cuanto no afecten las condiciones y los derechos y las regulaciones del trabajo docente. Entonces, en ese sentido, tiene que tener esta ley la posibilidad de no entrar en cortocircuito con nuestras instancias de negociación colectiva donde se regulan las condiciones, no solo el puesto y el proceso de trabajo, sino también la carrera docente. Y decirle que nosotros en paritaria, muchas veces, bueno, en el sentido común, yo sé que no en este espacio, no lo tengo que decir acá, pero muchas veces en el sentido común se instala que la paritaria solo se dirime la cuestión salarial. Nosotros en la mesa paritaria discutimos todas las dimensiones constitutivas del puesto de trabajo docente. La organización del trabajo, la organización institucional y la organización curricular también. Entonces, una ley que dialogue con estas leyes que nosotros valoramos tanto, que no vinieron del cielo, sino que vinieron gracias a que triunfó en un momento histórico un determinado proyecto político que escuchó y que atendió los reclamos de la clase trabajadora. Por eso, esos son algunos aportes, pero esperemos que podamos tener nuevas reuniones para seguir aportando. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en principio agradecerles a todas las personas que trajeron sus aportes, su mirada crítica, sus propuestas. Como decías recién vos, este es el inicio en el tratamiento de este proyecto de ley. La idea, además, fue rápidamente, una vez que las compañeras y que logramos así como darle esta forma, ponerlo en discusión con los actores y las actoras del campo educativo. Y sabiendo también que faltan más actores y actoras también en esta discusión. Entonces, realmente creo que hemos tenido una jornada súper productiva, de mucha... me quedo con los aportes que han hecho, con esas miradas también que tienen que ver con el territorio, con poder pensar esas complejidades y con la certeza de que es también un aporte a la defensa de la educación pública, ¿no? Que nos animemos a discutir estos temas y a pensarlos colectivamente desde este sector, digamos, de las ideas y del mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias y la idea es que podamos seguir discutiendo y seguir pensando este proyecto para que tenga y contenga, digamos, esas trayectorias, esas experiencias y las voces de todos los espacios. Nada más, muchísimas gracias. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras también de la casa que están acá acompañándonos. ¿Sí? Muchas gracias. De esta manera damos cierre a este constructivo encuentro. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, les deseamos una excelente noche. Pasaremos a sacar la foto final ahora para incluirlos a todos. Gracias.